tardes, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma, luego de la pausa. Y tal como habíamos anunciado, tenemos un invitado muy especial y un tema muy interesante que nunca habíamos abordado en nuestro programa. ¿No es así, doctora? Así es. Se trata de la neurología pediátrica. Ya el doctor Franklin Montero Contreras nos explicará qué abarca esta especialidad de neurología pediátrica. Y lo tenemos a él como invitado. El doctor Franklin Montero Contreras es el actual director del Servicio de Neurología Pediátrica del Hospital Robert Reed Cabral. ¿Jefe de servicio? Sí, jefe de servicio. Okay. Tiene 24 años de experiencia ya aquí en el país. Estudió en Marsella, en Francia, y con él compartiremos en el día de hoy. ¿Qué le parece, doctor, este invitado? Yo emocionada, esperando. Qué bueno. Así que no se pierda. Luego de la pausa, siga con nosotros. Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros aquí en Medicina de Cuerpo y Alma. Y nuestro invitado en la tarde de hoy es una persona muy especial, el doctor Franklin Montero Contreras, el cual es neurólogo pediatra especializado en neurología en niños, que es, ¿verdad?, el neurólogo pediatra. También es la primera vez aquí del doctor en nuestro espacio, por lo que estamos muy contentos de su presencia en Medicina de Cuerpo y Alma, ya que se une al staff de los médicos que nos visitan para llevar información a ustedes en cuestiones de salud. El doctor también es epileptólogo, se especializa en enfermedades del neurodesarrollo y en todo lo que tiene que ver con los niños y el cerebro. Gracias, doctor Montero, por estar aquí esta tarde con nosotros. Estamos sumamente contentos de su presencia. Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes en su programa Medicina de Cuerpo y Alma. Así es. Muy bien. Bueno, doctor, ya sabemos que usted es neurólogo pediátrico. ¿Qué área se abarca esta parte? Bueno, la neurología pediátrica, como bien dice el nombre, es la parte de las ciencias neurológicas, entendiéndose en buen español para las personas que no comprenden las especialidades, es todo lo que tiene que ver con el cerebro, el sistema nervioso y los niños. Y eso abarca pues desde antes del niño nacer hasta pues después que crece. ¿Por qué desde antes de nacer? Porque el cerebro se comienza a formar desde las primeras semanas de vida. La madre todavía no sabe que está embarazada y ya el cerebro de su hijo se está formando. Entonces el médico neurólogo pediatra, cuando entrevista a la madre y al padre y a toda la familia, pues tiene que recoger una información muy precisa desde antes de nacer. Y tiene que ver mucho pues con la historia clínica pasada de los padres, porque si hay condiciones médicas, neurológicas, psicológicas, psiquiátricas, inflamatorias, metabólicas, degenerativas, que existen en la familia que potencialmente pudieran asociarse a problemas neurológicos, también tenemos que saberlo. En conclusión, la neurología pediátrica abarca todas las condiciones que tienen que ver con el neurodesarrollo de los niños desde antes de su concepción y luego posterior al nacimiento y luego el neurodesarrollo. A grosso modo nos interesamos mucho en cómo se desarrollan los niños en el transcurso de los primeros meses y de los primeros años. ¿Por qué? Porque neurodesarrollo, es decir, el niño va madurando su sistema neurológico y va adquiriendo habilidades para poder comunicarse con el entorno. Si un niño no adquiere, si no tiene un neurodesarrollo adecuado, pues puede tener un retraso o puede tener un trastorno, que ya es otro tema. Y luego encima de eso, si el niño se desarrolla perfectamente y no tiene ni problema de aprendizaje, ni de comportamiento, ni cefaleas, que es dolor de cabeza, ni crisis convulsiva, que es epilepsia, entonces está perfecto. En el camino hay muchos niños que pueden no tener un trastorno del neurodesarrollo, pero pueden desarrollar cualquier otra condición que afecte el sistema nervioso. La parte muscular, la parte neuromuscular, la parte neurosensorial, es decir, dificultad para ver, para escuchar, para asociar, dificultad para socializar, dificultad para hablar o para comprender, para integrarse, para leer, para escribir, o sea, son muchas cosas. Muy interesante, muy interesante. Usted menciona, doctor, en esa parte el comportamiento.
Cuando usted habla de neurología, nosotros los médicos pensamos rápido en un diagnóstico X, pero usted al hablar del aislamiento, el comportamiento, muchas veces nosotros vemos un niño que se menea mucho, que se mueve mucho y ya lo etiquetamos nosotros, ahí hasta son abusados porque no conocen o hay un desconocimiento de que tal vez el niño esté presentando una situación que amerita una consulta con ustedes por un comportamiento. Realmente el comportamiento o la conducta como la presentan los niños tiene que ver mucho con la función como está el cerebro. Entonces, si el cerebro no está funcionando de manera adecuada, pues el comportamiento puede estar alterado. Efectivamente hay niños que tienen un comportamiento desproporcionado con el estímulo social que tienen. O sea, se mueven mucho cuando hay que estar tranquilo, o al contrario, no se mueven cuando tienen que moverse. Entonces son niños que pueden ir desde estar muy hiperkinéticos o hiperactivos sin que la palabra hiperactividad necesariamente signifique un diagnóstico clínico, sino una condición. Y luego pueden ser niños que tengan tendencia a aislarse, que puedan tener tendencia a estar ensimismado, estar solo en lo que le interesa y cuando le interesa. O hay niños que pueden también tener un comportamiento que de repente es adecuado, pero de repente sin motivo aparente pues es inadecuado. Dicen cosas que no son correctas, expresan juicios que no tienen nada que ver con lo que le están hablando ni están diciendo, hacen acciones y tienen emociones que no van en consonancia con lo que se está viviendo, e inclusive pueden ser sugestivas de que el paciente pudiera estar teniendo un trastorno eléctrico cerebral que puede ser sugestivo de epilepsia. O sea que el comportamiento es una piedra muy importante en lo que es la valoración del niño. A veces los padres dicen, yo no veo que ese niño tenga nada, él no hace crisis, él no cae al piso, él comprende, y la madre le dice, pero tú sabes que a veces tiene comportamientos que no son los mejores. Como por ejemplo, míralo jugando. De repente tiene salidas o interacciones con los niños que no se corresponden con lo que le están diciendo. A veces debe de reaccionar de una manera más rápida y no lo hace. A veces debe reaccionar de una manera más lenta y es extremadamente rápido. Entonces, el comportamiento es una piedra fundamental en la valoración y el desarrollo de los niños, porque es como la primera que comienza a presentar así características que si a los padres les llama la atención, es motivo de prestar atención. Hablar con el pediatra de cabecera que le conoce, que le dice, mira, yo creo, yo pienso, y posteriormente pues entonces hacer sus averiguaciones y su investigación neurológica. Claro, inclusive en las escuelas, ¿no? En las escuelas donde son la segunda casa de los niños, a veces son los maestros que están muy pendientes a ciertos comportamientos en el área del aprendizaje en los niños, y a veces entonces son reenviados a áreas de psicología y esas cosas, pero siempre exhortamos descartar la parte orgánica, ¿no? Antes de siempre, decir. Si viene un paciente con un problema neurológico, antes de decir es psicológico, tú tienes que, como bien dice la doctora, saber que el cerebro es un órgano, es una estructura, y entonces es un tejido, y tú tienes que saber que ese órgano, que esa estructura, que ese tejido no tiene ninguna afectación, que está bien hecho desde antes de nacer, es decir, que no hay una malformación congénita, que no tiene un proceso infeccioso que esté tocando el cerebro ni lo que lo envuelve, en este caso las meninges, que no tiene ninguna inflamación del tejido cerebral, que no tiene ninguna enfermedad que esté atacando otra parte del cuerpo y que esos anticuerpos estén atacando el cerebro, como son las encefalitis autoinmunes o las enfermedades de depósito, que la sangre que circula en las venas y las arterias de los niños está correcta, o sea que no es un problema secundario a un problema hematológico, o sea de la sangre del niño, que tampoco es un problema secundario, un problema metabólico, es decir, que el niño no tolere bien las proteínas, que no tolere bien las grasas, en fin, que el niño no tenga ningún déficit de algún tipo de nutriente, que no absorba su intestino, por ejemplo, que no tenga déficit de biotina, que no tenga déficit de vitaminas específicas, que el nivel de vitamina D esté correcto, que las vitaminas B estén todas dentro de lo que se espera, que los minerales estén completamente, que el cobre, o sea, son muchas cosas. Entonces, el cerebro como tal, nosotros tenemos que verlo desde la parte psicológica, desde la parte psiquiátrica, desde la parte neurológica y sobre todo desde la parte biológica,
¿Por qué? Porque la estructura del cerebro como tal, si no funciona bien, si la biología directa del cerebro o indirectamente del cerebro está afectada, pues el cerebro va a estar afectado también. Un niño, por ejemplo, que tenga una insuficiencia renal, que tenga niveles elevados de creatinina y de urea porque sus riñones no estén funcionando bien, usted puede pensar que tiene que ver el riñón con el cerebro. Perfectamente, si tu sangre está llena de tóxicos, pues tu cerebro también, y el cuerpo no funciona con tóxicos, entonces en este caso también eso afecta. Si tu corazón no está bien y sube la presión arterial o baja la presión arterial y tiene un niño que hace hipertensión arterial, o al contrario, un niño que hace síncope vasovagal, que hace eventos de caída de la presión, tampoco tu cerebro va a estar bien. O sea que nosotros buscamos el cerebro cómo está funcionando en un principio, indirectamente cómo está el cerebro funcionando en asociación a órganos vitales del cuerpo, que si el páncreas, que si el hígado, que si el riñón, que si la sangre, que si el corazón, que si la piel. Muchas veces miramos la piel y decimos, el niño no tiene nada, y tú dices, ¿cómo que no vamos a ver la piel? Y resulta que tiene manchas desde antes de nacer o de nacimiento, y son manchas particulares que se asocian a características en los dientes y en el pelo y en las uñas. Tú dices, no, aquí hay una condición que tiene que ver con el cerebro, con la piel, y entonces eso es una neuro de cerebro y vamos a decir de ectodermo, y dermosis de piel. O sea, a veces son condiciones que tienen que ver cómo fue el embrión en la fase ectodérmica, en el aspecto ectodérmico. Entonces, como esos órganos tienen ese origen desde esa capa del embrión que es el ectodermo, ahí encontramos entonces el diagnóstico. Los tres ejemplos típicos de este tipo de enfermedades neuroectodérmicas, creo que es la Bourneville. Sí, complejo de Bourneville o tuberosclerosis de Bourneville. Von Recklinghausen, que es la neurofibromatosis de Von Recklinghausen, neurofibromatosis tipo 1, tipo 2. Y luego aparecen ya muchas otras. Exacto, que son un poquito más inespecíficas, pero cada vez que hay afectación de piel, vaya a buscar cerebro. Y entonces, si encontramos los ojos más la piel, usted dice, segurito que el cerebro está concernido también. Mire, y corroborando con usted entre la conexión entre el cerebro y otros órganos de la economía, como se dice, pienso en el intestino y la macrobiótica. Las bacterias que en su fase postbiótica producen sustancias que son precursoras de serotonina y de otros neurotransmisores cerebrales son muy importantes también. La buena alimentación. Sobre todo porque si el cerebro funciona porque tiene muchas neuronas. Y esas neuronas, entre una y otra, tienen sustancias que son transmisores. Y como están entre neuronas, decimos neurotransmisores. Entonces, las neuronas son, como vamos a decir, muchas células que tienen un cuerpo como si fueran árboles, muchas ramas, que son las dendritas, y un tronco que puede ser corto o muy largo, que son los axones. Entonces, esas ramas y esos troncos, esas dendritas y esos axones se forman y hacen como si fueran cableados cerebrales, que son los tractos. Entonces, según cuál sea la zona del cerebro que esté afectada, el tracto que esté afectado y el tipo de neurotransmisor que esté afectado, entonces usted va a tener las condiciones neurológicas que vienen. Todas las proteínas y todos los péptidos de una manera u otra pueden funcionar como neurotransmisores. Todas las hormonas de una manera u otra pueden funcionar como neurotransmisores. Y el intestino, que es el órgano, vamos a decir, uno de los órganos más grandes del cuerpo, el órgano linfoide más grande del cuerpo, porque va desde la boca hasta el ano, entonces produce una serie de sustancias que absorben nutrientes, pero que también regulan, vamos a decir, las funciones del intestino y las funciones más allá del intestino, incluyendo la función cerebral. Por eso vamos a ver que si el paciente tiene algún tipo de intolerancia a algún alimento, algún tipo de déficit en alguna enzima digestiva, pues entonces puede tener condiciones metabólicas o condiciones neurológicas que van desde autismo, epilepsia, enfermedades degenerativas. O sea, todas las enfermedades que afectan intestino, directa o indirectamente, pueden afectar cerebro, pueden afectar comportamiento, pueden afectar el que el paciente haga crisis convulsiva, el que el paciente no aprenda correctamente, el que el paciente no socialice correctamente y el que el paciente pueda tener algún otro tipo de manifestación más allá de cerebro
entiéndase la parte cardíaca, hematológica, inflamatoria o infecciosa. Para que ustedes sepan, nuestro invitado de hoy, el doctor Franklin Montero Contreras, neurólogo pediátrico, es el director el jefe de servicio de neurología pediátrica del hospital doctor Robert Reed Cabral. Sí. Doctor Montero, ¿cuáles las 3 causas más frecuentes en la consulta de neurología en ese hospital? Bueno, en ese y en todos es prácticamente la misma. La primera causa que consulta un paciente es por epilepsia. A veces uno se discute si por dolor de cabeza o por crisis convulsiva, pero según las poblaciones, la primera causa es epilepsia en los niños. En los adultos quizá la primera pueda ser cefalea y luego epilepsia, pero en los niños la principal causa de consulta es epilepsia como crisis convulsiva. Ahora bien, con el devenir de los tiempos, eso comienza a tener como un matiz un poco más diferente, porque últimamente el problema de comportamiento va a la par con epilepsia en muchas escuelas, y entonces los niños llegan porque tienen problema en la conducta, problema en el comportamiento, y automáticamente las personas piensan si tienen un trastorno del espectro autista. No necesariamente todos los niños que tienen problema de comportamiento tienen autismo, y no necesariamente todos los niños que tienen trastorno del neurodesarrollo tienen autismo. ¿Qué pasa? Que el autismo está muy difundido, la gente tiene mucha información, es correcto, porque la principal causa, el principal diagnóstico, o más que diagnóstico, pilar para uno consultar es la precocidad, porque el cerebro de los niños es muy plástico. Plástico significa que toma forma rápido del estímulo adecuado que tiene. Entonces, si yo me encargo de hacer un diagnóstico temprano en mi hijo, yo tengo mucho tiempo o mucho chance de reorganizar y de recuperar mi hijo. Entonces, por eso, más temprano tengo información, más temprano diagnostico, más temprano trato y tengo más chance de recuperar. Entonces, muchos trastornos del neurodesarrollo existen, y las personas piensan que no, que solamente está autismo. Tienes déficit de atención, que no tiene nada que ver con autismo, a veces puede parecerse pero no son igual. Tienes discapacidad intelectual, que era lo que decíamos anteriormente, retardo mental, que algunos niños que tienen trastorno del espectro autista pueden tener discapacidad intelectual, otros no. Están los trastornos del movimiento, que son niños que no necesariamente tienen que tener problema con la socialización, pero que entran dentro de los tics, por ejemplo. Dentro de también ese tipo de niños que tienen trastorno de movimiento, tiene aquellos niños que tienen trastorno de movimiento asociado a infecciones. Por ejemplo, los niños que hacen mucha amigdalitis pueden tener una enzima que el cuerpo crea contra el estreptococo, y que es la principal causa de infección de la garganta, y esa infección de la garganta y esa enzima antiestreptocócica ASO muy elevada puede inducir a que el niño tenga problemas de comportamiento, que te puede parecer un trastorno del neurodesarrollo sin serlo, y que eso se llama PANS, P-A-N-S, porque es una neuroinfección o una manifestación psiquiátrica de algo posinfeccioso que pasa como si fuera conductual puro, pero es, si quiere, es biológico, porque tiene que ver con la infección de garganta, entre otras cosas. Me acuerdo de los síndromes post-estreptocóxicos, las famosas coreas, las de Sydenham y la de San Vito. Exactamente, pero ¿Eso ahora... por esa toxina? Sí, pero ahora la frecuencia de que la corea te afecta, anteriormente la corea la tenías post-estreptocócica, ahora no tenemos tanta corea, pero tenemos manifestación neurológica sin corea, en el sentido estricto de la palabra, con trastorno del movimiento, no necesariamente tipo coreiforme, con problemas de conducta, con problemas de impulsividad, con problemas de agresividad. Y cuando tú le explicas a los padres, es como anteriormente se afectaba mucho el corazón, pero ahora no tienes tanta afectación del corazón, tiene indirectamente afectación del cerebro, pero a partir de la parte neuroinmunológica, neuro de cerebro, del sistema nervioso, e inmunológica del sistema inmune, es decir, el cuerpo crea anticuerpos contra esa infección, que era el estreptococo, que en vez de atacar al estreptococo, ataca al cerebro. Doctor, pero muy bueno, pero una cosa, doctor, una cosa, hay muchos mitos en la población, no mitos,
vamos a decir, conductas aprendidas que uno ve. Por ejemplo, cuando un niño habla tarde, la familia te dice, los varones hablan tarde. No te preocupes por eso. Tu tío habló a los 10 años, a los 9. Los padres están muy en boga con una atención temprana porque hay mucha información en medios. Pero ¿cuál es su recomendación? Porque se dan los casos de que hay niños que van a un ritmo y la propia familia o los tíos te dicen, no te preocupes, déjalo tranquilo. No sé si es una negación a las situaciones que se presentan, pero ¿qué conducta debe tener un padre que note? Yo, por ejemplo, en mi consulta veo niños de 2 años que te entran como una carreta. Hola doctora, ¿cómo estás? Yo tengo tantos años. Y tú dices, wow, tiene 2 años y va súper. Y sin embargo hay otros que van más despacio. ¿Qué signo yo debo tener en cuenta como madre para preocuparme? ¿Debo llevarme de mi familia de que los niños hablan tarde, que los varones son más lentos que las hembras? ¿Hay que darle su tiempo al niño? ¿O a qué edad debe ya de implementarse el lenguaje? Que es uno de los signos que la gente nota con respecto a al tema del neurodesarrollo, a cómo debe de ir el niño de acuerdo a la edad. Ok. Cada niño es diferente y cada familia es diferente. A veces las familias, en ánimo de justificar las cosas, pueden tardar en buscar opinión o en instaurar un tratamiento. No es correcto. A veces las personas piensan que los otros no tienen problema. Y yo digo, todos tenemos problema. Lo que pasa es que usted no sabe el problema de los otros. Entonces, a partir de ese principio, cuando tú lo aplicas a la realidad cotidiana, el hecho de que en tu familia hable tarde o que tu familia hable temprano o que tenga tal o cual comportamiento, no necesariamente significa que es normal. Es normal en tu familia, pero no es normal en la especie humana. Entonces aquí uno tiene como que tratar de buscar el equilibrio y saber cuándo una manifestación que es tendencia en mi familia, en mi niño es el primer indicio de que tiene algún problema. Muchas veces nos toca a nosotros hacer diagnóstico y cuando buscamos antecedentes resulta que no hay en la familia. Hasta que usted explica cómo que no hay. Vamos a ver, su niño tiene esta condición, ¿quiénes no saben leer? ¿Quiénes no saben escribir en su casa? ¿Quiénes tuvieron problemas de aprendizaje? No, nadie, son personas prósperas. Ajá. Y tenían dificultad para estudiar. No, pero dejaban la escuela porque no les gustaba, se iban a trabajar y son comerciantes exitosos. Ok, son comerciantes exitosos, pero tenían problemas de aprendizaje a la base. O sea, no es que porque sean comerciantes exitosos no tienen problemas, tenían condiciones. Entonces igual, el niño habló tarde, no te preocupes, que es que en mi familia todos los hijos, los varones hablan tarde. Realmente el sistema neurológico en los niños es más lento que en las niñas, pero no necesariamente porque sea más lento significa que tú vas a hablar 10 años. No, entonces para todas esas preguntas tenemos que referirnos a lo que son los parámetros del neurodesarrollo. Entonces un neurodesarrollo de los niños, a grosso modo, nosotros vamos a ver los aspectos motores, es decir, cómo el niño desde pequeñito hasta ya 5 o 6 años, a qué edad se sienta, a qué edad se pone de pie, a qué edad comienza a sostener su cabeza, a qué edad comienza a caminar. Y luego tenemos los aspectos intelectuales. En los niños de 6 años, un niño habla, razona, conversa, pero un niño de 6 meses no. Entonces, ¿cómo tú vas a saber que un niño de 6 meses en la parte intelectual está correcto? Bueno, por la intensidad de su mirada, porque te mira fijamente, porque se interesa en las cosas nuevas que vienen en donde él está, porque conoce su nombre, porque intenta socializar con las cosas que encuentra, porque sonríe, porque la primera comunicación que establece un individuo con el mundo, aparte de la mirada, que es desde que nace, a las 6 semanas está la sonrisa respuesta. El niño sonríe y el niño espera que tú le devuelvas una sonrisa. Y entonces luego viene sonrisa respuesta, que ese reflejo aparece a las 6 semanas, es decir, 1 mes y 2 semanas. A partir de ese tiempo el niño tiene que siempre estar sonriendo y teniendo siempre contacto ocular. Si usted ve temprano que un niño no es capaz de tener
contacto ocular y de sonreír, usted dice, aquí hay dificultad. Si hay niños que... Si no mira, doctor, si no me mira. Si no mira tus ojos ni tu cara. Hay madres que dicen, no, ese niño fue adorable, esa niña no me molestaba, esa niña yo la acostaba ahí y a veces lloraba si estaba sucia, tampoco es normal. Y a veces si tenía hambre, no. ¿Por qué? Porque el niño tiene que mirar, el niño tiene que escuchar, el niño tiene que interactuar, es decir, una actuación entre él y otra persona o entre él y el estímulo que está teniendo. Entonces, si no hay una respuesta de interacción a un estímulo, ya sea que le hables, que le pongas una luz, ya sea que le toques, ya sea que le dé algo a comer, o sea, tiene que haber una interacción de que él manifiesta cómo él vive la experiencia que está viviendo. Y ya luego, pues de último en el neurodesarrollo tú tienes los aspectos conductuales. Un niño que desde el punto de vista conductual no tiene nada es un niño que se comporta bien. Un niño que se comporta muy mal es un niño que tiene un comportamiento desproporcionado y que puede pasar por un comportamiento autístico, o sea, un trastorno del espectro autista, pero antes de llegar a trastorno del espectro autista, pues puede tener características con déficit de atención o con características un poquito desde el punto de vista, vamos a decir, que la interacción no es apropiada y a veces no es completamente anormal, pero tampoco está dentro de lo que son los parámetros normales. Entonces aquí la pregunta y la recomendación para las familias es, si sospecha que tu niño no se está desarrollando correctamente, consulta con tu pediatra, porque los pediatras que en ese primer año de vida hacen crecimiento y desarrollo, que ponen las vacunas, que te dicen tengo que medirte el perímetro craneano para saber cómo está creciendo tu cerebro, que crece normalmente hasta los 2 años de edad. Por eso vemos que los niños son muy cabezones en función al resto del cuerpo, pero es porque el cerebro crece primero y la naturaleza no es tonta. Tengo que poner a crecer más el órgano con el que te vas a relacionar la vida entera. Entonces tengo como que preocuparme por crear los recursos con lo que tú vas a procesar tu vida. Entonces, si no lo creo, si no lo protejo, entonces no estoy protegiendo tu vida. La naturaleza tiene mucho conocimiento más que nosotros. Doctor, ¿en qué grupo de la neurología pediátrica encasillaríamos los nerds, que tienen un alto índice de inteligencia intelectual, todo eso? Se habla de que los superdotados, el creador de Microsoft es un superdotados. Nerd. O sea, sí, ¿dónde lo meteríamos? ¿En qué espectro? Se ha vendido mucho, doctor, sí. El hecho de que estas personas tan brillantes están dentro del espectro. Claro. Se ha vendido mucho la idea de que el tú ser con esa inteligencia tan superior es porque tú tienes que estar dentro del autismo. La mayoría le dicen, pero tú tienes un hijo autista, tú tienes un hijo brillante. Los nerds, esa capacidad, ¿es realmente un diagnóstico? Los geek también. Bueno, vamos a ver. Usted primero tiene que saber la historia de cada quien, pero realmente las personas que tienen un nivel intelectual muy por encima de la media, generalmente a nivel conductual pues pueden ser muy diferentes. Es decir, de los aspectos del neurodesarrollo, en ellos predomina sobre todo la parte intelectual y muchísimas veces en desmedro de la parte motora. Por ejemplo, es decir, son excelentes intelectuales, pero son torpes en muchas cosas. En algunos casos, algunos pacientes que están dentro del trastorno del espectro autista, pues pueden ser cuando tienen lo que llamábamos anteriormente síndrome de Asperger o autismo de alto nivel funcional, según el DSM-4 antes del 2013, porque a partir del 2013 pues dicen trastorno del espectro autista grado 1. Sin embargo, los que nos formamos mucho antes del 2013, que hemos venido siguiendo cómo evolucionan los diagnósticos, seguimos llamando así porque encontramos que es bien específico para ese tipo de perfil. Hay pacientes que tienen un nivel intelectual muy por encima de la media, pero entonces tienen poca capacidad de comunicación y de interacción. Cuando miramos la historia, muchos personajes históricos tienen un nivel de superdotado en ciertas áreas, como Mozart, por ejemplo, que desde muy pequeñito y de oído tocaba cosas preciosas.
pero al lado tenía problemas de comportamiento, como Beethoven igual, y como muchos otros científicos ahora que son muy en la parte intelectual pura, pero en la parte interacción no. Generalmente nosotros escuchamos una expresión que dicen, es un genio, ten cuidado porque los genios pueden ser algo loco. No es que sean algo loco, es que son diferentes, porque ellos le dan una importancia extrema a las cosas intelectuales y lo que no es intelectual para ellos no existe. Entonces, son torpes en la parte motora, pero no le ponga en la parte, vamos a decir, intelectual cualquier cosa, que en segundo te lo decortican, o sea, son muy inteligentes intelectual. Viniendo de la otra parte, en la parte motora, usted tiene grandes personas, atletas, que tienen una inteligencia muy cinética, muy motora, muy precisa, y de ver la pelota que viene a tantas millas, la sacan, que para usted poder hacer eso, puede hablar, puede calcular, puede conocer, pero si no tiene la habilidad motora no lo vas a hacer. O sea, la habilidad de ellos es motora, es cinética, es interacción. Los atletas que corren, los atletas que saltan, los que juegan básquetbol, voleibol, que tienen una precisión para hacer gestos prácticamente, como diríamos nosotros, quirúrgicos, con la misma fineza que un cirujano abre un órgano, con un cuidado de que no se pasa, pues así esa persona, pero en la parte motora, es precisa para desde tal distancia incestar una pelota, por decir algo, o sacar una pelota de un estadio. O sea, las inteligencias van a variar según los perfiles, y ni es anormal, como decimos nosotros, que un paciente sea en la parte motora muy fino y en la parte intelectual quizás normal. Muchas personas se quejan de los atletas, dicen, no sabe ni hablar. Tú dices, sí, tú sabes hablar muy bien, pero tú no sacas la pelota como él. Y no tienes el feeling con el atletismo o la actividad deportiva como él. E inteligente, pues muy inteligente, efectivamente sí, se especula que muchas personas que están dentro de la parte tecnológica tienen cierta característica para autismo de alto nivel funcional, pero a veces esto no es tan cierto 100%, porque hay muchas características que no cumplen al 100%, o sea, a veces son empáticos, solo que son empáticos en lo que a ellos les interesa, y a veces lo que son es extremadamente objetivos e interesados en sus puntos de interés, pero son capaces de ponerse en lugar del otro, cosa que no tiene el que tiene el trastorno como tal, y por tanto, aunque se parezcan, a veces no cumplen 100% los criterios. Bueno, señores, vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista en la tarde de hoy. Volvemos aquí a Medicina de Cuerpo y Alma. En la tarde de hoy tenemos la presencia del doctor Franklin Montero, médico neurólogo pediatra, el cual está informándonos acerca de las condiciones y enfermedades que presentan nuestros niños en el área del cerebro. Recientemente se celebró en el mundo, el 2 de abril, el Día de la Concientización sobre el Autismo. Doctor, ¿por qué es que hay que celebrar un día para eso? Es que hay tantas personas, tantas familias que tienen esta situación. Sí, desde el punto de vista neurológico, existen días específicos para las principales patologías que afectan a los niños. Es una manera de llamar la atención mundial sobre el impacto que esa condición tiene en los niños. Por ejemplo, en febrero, el segundo lunes de febrero, generalmente Día Internacional contra la Epilepsia, y es porque eso tiene mucho impacto. En marzo, pues entonces se celebra el Día de Concientización del Autismo. Cuando usted une autismo y epilepsia, tiene más del 50% de los niños que van a neurología pediátrica. En el caso puntual de los trastornos del espectro autista, pues usted va a ver que es una condición que impacta mucho a las familias. Si el paciente
tiene autismo puro es mucho más severo que si tiene, además de autismo, otra comorbilidad. En este caso, por ejemplo, epilepsia o cualquier otra enfermedad metabólica o una enfermedad neurológica, otra que entrene el que el niño traiga autismo. Entonces, hablar de la concientización del autismo es hablar de la conciencia que tienen que tener no solamente los padres, porque los padres la tienen, las familias, los gobiernos, las autoridades, entiéndase no solamente los presidentes, sino las autoridades sanitarias y el cuerpo legislativo de los países, porque se supone que las autoridades están para servir a los ciudadanos y a los ciudadanos que están, a los padres y a los ciudadanos que siguen, que son sus hijos. Entonces, si no creamos una conciencia de qué es el autismo, de qué es la epilepsia, de qué son las enfermedades que tienen un impacto neurológico y cómo esas familias viven esas condiciones, de la cantidad de recursos que se necesitan para manejarlo, de la cantidad de conciencia que tiene que tener la familia ampliada, la escuela, el sector de tolerancia y de integración, porque no podemos dejar el problema a los padres. No, ese niño de esa señora y de ese señor, y tú lo llevas donde la tía o donde el tío y dices, no, tú sabes, mi hermana está diciendo un sinnúmero de cosas, ese niño no tiene nada, yo lo trato normal y toda esa terapia que ella le está dando es un disparate. O sea que la hermana paga la terapia, lo lleva a la terapia y el tío ignorante sabotea el trabajo que está haciendo la hermana. No sé si me voy a entender. Igual con los alimentos. Entonces, no, es un momento de crear conciencia, es un momento de aunar esfuerzos, es un momento de saber identificar en la proporción específica que cada quien está afectado. Si bien es cierto que hay muchos niños que están dentro del trastorno del espectro autista, hay muchos otros que no cumplen con los criterios, que los padres creen que están dentro del trastorno del espectro autista y que no interactúan correctamente con ellos, y que tampoco es bueno que tú sobrediagnostiques y que dé una proporción a un niño que no lo tiene. Por ejemplo, muchos niños pueden tener trastorno del lenguaje expresivo exclusivo. Los trastornos del neurodesarrollo son muchos y dentro de ellos tú tienes el problema del lenguaje, ya sea para expresar, ya sea para comprender, ya sea para escribir, ya sea para leer. Entonces, según la edad, según el perfil del niño, hay una serie de diagnósticos específicos que nosotros colocamos y de causas etiológicas, es decir, que venimos al cerebro a buscar por qué el niño está comportándose así. Hay niños que pueden tener un déficit neurosensorial puntual porque tienen una otitis ceromucosa, o sea, hacen una otitis y si no escuchan bien, no van a hablar bien. Y si tú pones que encima de eso el niño es alérgico y el niño no escucha bien y el niño no come bien, te dices, sí, pero esas son cosas que tienen los autistas. Sí, algunos niños con trastorno del espectro autista lo tienen, pero no todos los que tienen esas características van a terminar siendo autistas. Aquí el punto es saber identificar dónde comienza una condición y dónde termina otra. Los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen conductas estereotipadas. Sí, es cierto, pero no todas las personas que tienen conducta estereotipada siempre son autistas. Todos nosotros nos ponemos delante del closet y tenemos ropas que son las que preferimos. Los zapatos, en el caso de las señoras, los vestidos, las carteras, pero porque siempre tenga tendencia a utilizar las mismas cosas, ese solo dato no te lleva a pensar que tiene autismo. Entonces, cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo, es bueno que eso los padres lo tengan claro. Hay muchas cosas que hay que inventariar, hay muchas cosas que hay que averiguar. Y cuando entonces tú vas a buscar un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo desde el punto de vista neurológico, hay muchas cosas que hay que preguntar y hay muchas cosas que tienen que investigar. Y ya luego de último, como parte de un equipo, con el psiquiatra, con el neurólogo, con el pediatra, con el gastroenterólogo, se crean estrategias de tratamiento. Entonces la gente, yo entiendo que de una manera muy alegre y hasta muy snob dice, no, él es autista. No, él no es autista. No sé si me doy a entender. Y te insisten, te dicen que te digo que no, porque tiene estas características, aunque yo no soy psiquiatra de niños, mi experticio me lleva a trabajar mucho con los psiquiatras. De hecho, dentro de mi
formación en Europa. Yo estuve trabajando también en psiquiatría infantil después que terminé neurología pediátrica, pero no como psiquiatra, sino como complemento a mi formación de neurólogo. Entonces siempre mi punto de vista en el manejo de un paciente que tiene trastorno del espectro autista es neurológico, es decir, tiene una justificación neurológica, tiene un déficit metabólico, tiene un trastorno eléctrico, tiene algún trastorno neurosensorial, y en ese contexto pues identificar. Ya después que tú identificas exactamente el diagnóstico que tiene el paciente, pues es mejor manejarlo. Las condiciones neurológicas, cuando usted la identifica temprano y comienza a dar terapias oportunas temprano, no es que el paciente va a requerir terapia la vida entera, porque hay pacientes que pueden comenzar con muchas terapias y a lo largo del tiempo no requerir ninguna, y entonces se introducen y progresan en la vida. Entonces aquí es día de concientización del autismo, día de concientización de epilepsia, día de concientización de enfermedades raras, es para hacer un alto en el camino y que esas familias y ese grupo de seres humanos le griten a las autoridades: atención, yo existo, yo estoy aquí y tú me tienes que tomar en cuenta, porque como derecho básico y derecho universal de los niños van primero. Y si los niños van primero, las familias que tienen niños van primero, porque muchas veces el niño no es autosuficiente. Ojalá que nuestras autoridades entiendan el llamado que ese grupo de pacientes le hace, porque son seres humanos que requieren una atención aquí y ahora. Doctor, usted habló de la conexión entre epilepsia, autismo y déficit de atención. ¿Cuál sería el tipo de epilepsia más ligada a estos síndromes? Las ausencias, o el de no gasto. Las epilepsias ausencia es un tipo de epilepsia que ahora se llama epilepsia generalizada no motora. Es como complicar mucho a la gente desde el punto de vista práctico. La gente dice: se fue, cortó, se fue, y se pone ausente. Se puede seguir diciendo. Esa se asocia mucho a los déficits de atención, entre comillas. ¿Por qué? Porque el paciente está un poco como en el aire, está en el limbo, está en las nubes, y realmente no está en el limbo, no está en las nubes. Es que su cerebro eléctricamente se desconecta, y aunque el paciente no caiga al piso y no se ponga rígido, no haga una crisis convulsiva motora, con movimiento motor que tú veas, la manifestación de crisis en él es esa ruptura de contacto, es como que se fue. Luego están las epilepsias centrotemporales o centrorolándica, que ahora tiene otro nombre, que para el común denominador de las personas es un poco más técnico. Para nosotros los médicos es fácil. Son las epilepsias que tienen puntas centrotemporales, y ahora se llaman los CVETs, que es un término muy, muy práctico, o sea, epilepsias autolimitadas con puntas centrotemporales. Igual le puede decir centrorolándica. Muchos niños tienen eso en un contexto de inmadurez neurológica, porque la madurez neurológica se adquiere conforme el paciente va creciendo, el sistema se va mielinizando, es decir, como que va teniendo más mielina alrededor de lo que son el sistema neuronal, en este caso los axones, y luego para tener una función neurológica mucho más precisa. Entonces, las epilepsias centrotemporales se asocian mucho a problemas de atención, a problemas de comprensión, a problemas de aprendizaje y a problemas de, vamos a decir, de que no prestan mucha atención y de que pueden tener como mucha susceptibilidad neurológica. Son como a veces muy inmaduros y tienen como salidas que no son muy adecuadas. Entonces, generalmente cuando tenemos un paciente que tiene epilepsia, tenemos que ver si el paciente tiene asociado a la epilepsia problema en el aprendizaje, problema en el comportamiento, problema en el sueño, problema en la interacción social y viceversa. Cuando recibimos un niño que tiene un trastorno del neurodesarrollo cualquiera, tenemos que ver que no tiene una epilepsia asociada. Si tiene trastorno del espectro autista y tiene una epilepsia asociada, pues entonces hay que manejar las dos cosas. Y entonces si tiene problema de lenguaje y tiene problema de epilepsia asociado, hay que manejar las dos cosas. Y el tratamiento no solamente incluye medicinas, incluye a veces medicinas, incluye terapias, según cuál sea el tipo de cuadro que tenga el paciente, incluye seguimiento y sobre todo incluye información a los padres, porque cuando los padres entre sí
se apoyan, y una madre, por ejemplo, que tiene un niño con epilepsia, encuentra a otra que tiene un niño con epilepsia, pero con más edad y más avanzado hacia la curación. Las madres se reconfortan en saber, bueno, en tantos años mi hijo va a estar como el tuyo y ya yo estoy menos angustiada porque yo sé que mi hijo va a progresar. Y tú puedes decir, pero eso no es tratamiento. Y yo digo, es tan importante como tratamiento que la medicina, porque el contacto que usted pueda tener con un paciente desde la angustia, en el caso de una madre, también estimula. Pero el contacto que tú puedas tener con tu hijo desde la confianza y desde el amor también estimula. Entonces un niño que crezca siendo visto por su madre como tú vas a salir, tú vas a estar bien, yo te apoyo, yo creo en ti, es un niño que se va a recuperar más rápido que una madre que te dice tú estás bien, pero con sus ojos y su cara me dice no, mi hijo, tú vas a estar peor. Entonces con la boca te digo un mensaje, pero con el sentimiento te digo otro, entonces ¿qué va a expresar ese niño? Entonces por eso es importante que las personas escuchen, integren información, compartan, y los grupos de apoyo, ya sea para autismo, para epilepsia, para enfermedades metabólicas, para enfermedades raras, para enfermedades degenerativas, formen parte del tratamiento. Fuera de aquí, los principales textos de neurología, y no solamente de neurología, de las condiciones que existan, los grupos de apoyo son los que primero propulsan la investigación, porque entienden, si no nos manifestamos y no hacemos que la investigación y que las autoridades destinen los medios suficientes para conocer esa condición, nuestros hijos no van a avanzar. Muy bien, bueno, pues le damos las gracias, doctor Franklin Montero Contreras. Excúseme si hablé mucho. Para ustedes nada, me doctor. dicen. Excelente, excelente. Excelente. Mi intención era de llevar el mensaje, no sé si es claro para la audiencia. Claro, traté es muy de tener claro. un lenguaje así muy Lo que pasa es práctico. que un programa no es suficiente, tiene que venir Sí, más sí, seguido. sí. Cuando ¿Sabe por quiera, qué? yo no tengo problema. Porque Muy bien. hay mucho que decir con respecto, hay muchas interrogantes con respecto al autismo, muchos errores que se cometen cuando la gente hace intrusismo y etiqueta rápidamente sin una evaluación a un niño. Hay muchos centros que no están adecuados para eso. Hay Me mandan mucha... diagnósticos que yo digo, pero no es así. Yo no digo mucho de frente porque a final de cuentas, si un niño es especial y tiene cómo cuidarlo un centro, uno, si adecua ese centro, es mejor para los padres. Por ejemplo, usted vio esta muchacha que cerraron en su espacio, Ajá. la Elizabeth, la neurocientífica. Ella quizá en su conducta mediática no estaba correcto, pero yo le puedo decir, yo recibí muchísimos pacientes que ella veía que iban bien, con honestidad yo se lo digo, o sea, que los padres me decían, pero es que ahora yo no encuentro dónde llevar mis hijos, y de repente, porque las autoridades dijeron de un día para otro, 300 familias no tenían dónde llevar sus hijos. Ok, ciérraselo, pero ubica a esas personas y lleva a esas personas a donde vaya, o sea, es como crear políticas sanitarias verdadera y responsable. Cuando un grupo de neurocientíficos, qué sé yo, fueron al Congreso, ella fue la que mejor habló. ¿Usted vio la presentación claro del Congreso que sí. con Habló muy claro. Elizabeth Silverio? ¿No? Sí, ella habló muy claro. Muy bien. El problema con ella es muy que, inteligente esa mujer. Lo que pasa es que el problema con ella es político, porque ella estaba asociada con alguien allegado a Milagros Ortiz Bosch. Y tenían un centro ahí en la casa de Milagros Ortiz Bosch, ahí en la... Abajo, sí. En Gascue. En Gascue. Como ella se fue y puso su centro, ellos fue que le mandaron a Nuria. Bueno, señores, ha sido un placer compartir con el doctor. Está involucrado en que tiene que volver a Medicina de Cuerpo y Alma para hablar de temas de interés en el área de neurología pediátrica. El doctor está ubicado en la Torre Azul, también Corazones Unidos. Franklin Montero, si desean cualquier consulta en el área de neurología pediátrica, pueden buscar su número para asistir donde un verdadero especialista de vocación en esta área. Nos vemos la próxima semana aquí en Medicina de Cuerpo y Alma con otro invitado especial para todos ustedes. Gracias por su audiencia y nos vemos hasta el próximo domingo.